Este primer programa se llama Comenzar de cero. ¿Por qué lo quisimos llamar así? Porque tal cual como estamos hoy comenzando este camino de hacer este programa radial, en el que es el primero, siempre nuestra vida está marcada por momentos en que comenzamos por primera vez algo. Y el matrimonio es justamente eso. El matrimonio, cuando tú tomas la decisión de caminar en pareja, empiezas a dejar todo atrás, muchas cosas. Ya nunca más sales de la oficina, por ejemplo, y te vas con tus amigos a jugar fútbol o a hacer lo que quieras, sino que ahora ya empiezas a vivir una nueva vida donde vas a tu casa, donde vas a ese lugar seguro, a ese refugio, a encontrarte con tu esposa, a encontrarte con tu familia. Y muchas veces todas esas cosas nuevas que nos vamos encontrando en esta vida de matrimonio, lamentablemente hay algunas que no las disfrutamos como las deberíamos disfrutar, y otras veces también van a llegar pruebas, van a llegar problemas en el que también son nuevos. Sí. Nadie nos enseñó antes. El matrimonio entramos con un sueño y lamentablemente muchas veces en el camino vamos a enfrentar problemas que hacen sentir de que ese sueño no es tan real. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer en este programa? Vamos a hablar desde las cosas que hemos vivido nosotros, amigos, nuestros pastores, gente de la iglesia, para con los ejemplos del día a día de lo que vamos viviendo como matrimonios cristianos, luego entender qué dice Dios para sacarnos de eso y ser ese pilar que nos necesitamos en nuestra familia. Así mismo. Como ya decía, cuando comienzas este camino de ser un matrimonio, y sobre todo un matrimonio cristiano, ya no existe el uno mismo, ya no existe el uno solo, sino que empezamos a ser ese nosotros. Y antes de irnos a los temas que vamos a tratar, Pau, yo quiero que quizás empecemos a conversar un poco solamente en ese nosotros. ¿Cómo ha sido ese proceso de entender que ya no es Paola sola, de que ya no es Alberto solo, sino que ahora somos un nosotros de la mano de Dios? Bueno, ahora que lo dices y mirando aquí porque el pastor también tiene años ya de matrimonio y al iniciar este programa, bueno, lo hablábamos con Alberto de que inició desde el concepto de poder dar nuestra experiencia como matrimonio, todavía bastante inexpertos en muchos temas, pero por sobre todo hemos tenido un gran crecimiento espiritual y entonces decimos el aprender a ser ya no dos por separado, sino que somos uno en Cristo, porque una relación sin Cristo muchas veces va con el ego, la rabia, el porque yo hago todo o él siempre hace esto que no me gusta. En cambio, cuando estamos con Dios, cuando empezamos a ser uno en Cristo, tendemos o tenemos que procurar hacerlo todo conforme a la voluntad de Dios, con amor, con respeto, buscar siempre la unión. Y es el punto más difícil. Es muy difícil en nuestra experiencia. Hemos pasado por cosas muy difíciles que ahora ya vamos a ir contando y esperando que esto sea de bendición para los futuros matrimonios, para los matrimonios actuales o los que están pasando por dificultades. En Mateo 19, 5 y 6 dice: Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por eso este programa se llama 1 más 1 igual 1, porque desde el momento en que tomamos la decisión de ser matrimonio, ya no existen esos dos separados. Y además, Dios está siempre en medio de nosotros. Y también el Señor nos dice, sean nuevos hombres. ¿Qué significa? Cuando ya tenemos a Dios con Nuevas nosotros, criaturas. somos nuevas criaturas. Sí. Entonces ya también somos uno al Mm. lado de Dios. Por eso es que elegimos ese nombre, afirmándonos en lo que Dios nos manda a hacer. Y una de las cosas que más nos manda a hacer es renunciar. Cuando uno dice son nuevos y son nueva carne, son nuevas criaturas, son una sola carne, estás renunciando a tu pasado. Estás renunciando a ese ser único, a ese ser solo, a ese ahora ya hay que caminar con Dios y más en el matrimonio. Pero hay algo que no está permitido ahora, que es renunciar a renunciar. ¿Qué significa? Renunciar a tu pareja. Sí. Van a venir muchas pruebas,
van a venir muchos momentos en que vamos a vivir algo por primera vez en ese comenzar de cero. Y cuando uno es solo y enfrenta un problema que dice, bueno, me doy media vuelta y me voy. Ahora ya no es así. O voy a otro proyecto. O voy a otro proyecto. Ahora ya no es así. Ahora es, como dice acá, por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Ya no lo podemos separar nosotros como rompemos un proyecto, como rompemos una amistad, como a veces rompíamos incluso un noviazgo. Sí. Ahora cuando somos matrimonios en Cristo, de la mano de Él, ya no está permitido renunciar al matrimonio. Ya no está permitido romper esto que ante Él prometimos caminar y tal cual como Él nos ordena. Antes de entrar en materia, pastor, ¿qué nos quieres decir en base a esto que estamos conversando? No, tú ya sabes que yo soy muy malo y a veces soy hasta demasiado bromista, ¿no? Y yo siempre, cuando doy un estudio sobre matrimonio, cuando leo este versículo digo que por tonto dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿verdad? Y luego digo, no es por tanto, ¿verdad? Pero es cierto de que casi todos los matrimonios se rompen por egoísmo. Y el egoísmo es lo que esta sociedad está haciendo destruirse día a día. Y el matrimonio se destruye por puros egoísmos. Sí. Por decir, no, es que yo me llevo el gato al agua, o porque las cosas tienen que hacer como yo digo. Y el egoísmo es la base. Entonces, claro, cuando ya no eres tú, sino sois uno, los dos, es que tú tienes que pesar por la otra persona. Cuando tú sumas en la otra persona, al final es cuando tú coges recompensa. Y yo siempre lo veo como a mi esposa como ese macetero, en donde yo lo que siembro voy a recoger. Sí. Si yo siembro cariño, pues voy a tener cariño. Si yo siembro palabras fuertes, no me espere yo un cariño, ¿no? Y eso es al final lo que muchas veces pasa. La sociedad recibe lo que está sembrando constantemente. Y los matrimonios reciben lo que siembran. Sí, justo. O sea, los matrimonios reciben lo que siembran y ahí está, en qué vamos a sembrar. Uh-huh. Vamos a sembrar ego, vamos a sembrar odio, vamos a sembrar rabia, vamos a sembrar el estar siempre recordando el pasado, y eso también tiene mucha relación al comenzar de cero. El pasado ya no existe. En un matrimonio comienzas desde ese día que le prometiste a Dios caminar juntos, caminar con Él. El pasado ya quedó atrás. Además, nuevas criaturas somos de la mano de Dios. Entonces hay que dejar las cosas atrás, pero lamentablemente muchas veces no las dejamos. No las dejamos y ese pasado aparece muchas veces en las discusiones. Y nos empezamos a olvidar que esto es un camino en el que ahora ya no luchamos solos. Además de luchar al lado de Dios, ahora luchamos juntos. Y cuando olvidamos eso, también nos empezamos a separar. Te voy a proponer algo, Pau. Que vayamos con la gente que nos está escuchando en el vivo y la gente que lo va a escuchar después. Que recordemos algunos momentos de los que pasamos como matrimonio, en el que recordemos qué vivimos, qué sentimos en ese momento, recordando que no somos perfectos y que no hemos caído 100 veces, pero qué vivimos, qué sentimos y luego cómo gracias a Dios pudimos salir. Wow, una tarea difícil cuando nos pusimos a escribir, pastor. Empezamos a recordar cada cosa que pasamos y realmente empezamos a evaluar y a decir, wow, qué mal, yo como esposa, como mujer, qué mal me porté o cómo no actué bien o me dejé llevar por mis emociones, porque sí, las mujeres somos mucho más emocionales. Entonces esperamos a que el hombre adivine lo que queremos, a que nuestro esposo siempre esté ahí con cariño, con atención. Voy a ver si está conectando a mi mujer para que lo oiga. Vale. Saludos a tu señora esposa. A ver si escucha esa frase. No, es broma. Entonces siempre estamos esperando a que el otro adivine. Y cuando hablamos con Alberto de tocar estos 6 puntos que a nosotros nos ha servido muchísimo para crecer, nos empezamos a reír y nos dimos cuenta de cuánto hemos crecido gracias al Señor. Porque nos ha mostrado, nos ha ayudado a darnos ese corazón humilde para aceptar los puntos en los que estamos fallando. Y bueno, la idea central de este programa va a ser que para mí es muy importante entender que casarse es un paso tan grande si lo vemos desde el lado espiritual. Uh-huh. Porque no es tomar una decisión a la ligera, no es simplemente me voy a casar para saber qué pasa. ¿Por qué? Porque Dios creó el matrimonio para que sea un reflejo de su amor. Uh-huh. Y para que nosotros seamos un ejemplo para la sociedad. Entonces, en ese paso, la responsabilidad es muy grande, porque para lograr un matrimonio feliz y conforme a la voluntad de Dios,
tenemos que empezar, como dice Alberto, de cero. Ujú. Suelto lo que yo hacía antes como mujer, él como hombre, suelto mi viejo yo, el ego, suelto también los caprichos, porque Ujú. sí, yo sé que alguna mujer que está escuchando sabemos que somos un poquito caprichosas. ¿O qué dicen ustedes? Ahí depende, no, hay de todo. Mira, Algunas mujeres no yo somos puedo decir, caprichosas. y ahí voy a dar otro viento para mi mujer. Bueno, ella no es caprichosa, la verdad es que mi mujer Ajá. no es muy caprichosa. Como dices tú, sentimental, evidentemente, Sí, más sentimental que nosotros, aunque hay hombres muy sentimentales, a veces más que algunas mujeres. Pero sí que al respecto de lo que estabas diciendo, ¿no? De lo del matrimonio, algo que siempre digo yo y me parece clave es que cuando alguien se casa en un matrimonio por sentimientos, sí, porque nos queremos, nos amamos, qué guapa, qué guapo, vienen los problemas. El matrimonio es una toma de decisión de amar a otra persona. así es. O sea, fíjate, cuando hablamos sobre Dios, ¿no? Dios decidió amarnos. Es lo que dice la palabra, Dios decidió Decidió, amarnos. Fue una decisión, no un sentimiento. Dios no totalmente. sentía amarnos, ¿cómo va a sentirlo? ¿Por qué lo va a sentir si éramos pecadores? Él decidió amarnos a Sí. pesar de lo que éramos. Y en un matrimonio es una de las cosas que yo creo que más tiene que hacer. No, yo no estoy sintiendo amar a Ruth cuando estoy discutiendo, no. Lo he decidido hacerlo. Y a pesar de que no estoy sintiendo ahora esa llamita que sientes cuando eres novio, pero esa llamita a lo mejor no está tan fuerte, pero sí está mi compromiso de amarla cada día más. Y al final el amor crece, además crece. Seguro. Total. Ojo a lo que dijo el pastor. A ver, Pau, dame un segundo. La decisión. Cuando estamos en el noviazgo, eh, estamos todos bonitos, Claro. etcétera. Y a alguien le escuché una vez que decía, no te cases enamorado, o sea, no te cases simplemente por amor. Y es extraño que te dicen que no te cases enamorado, no te cases por amor, no te cases con esa persona que digas es que es la mujer perfecta. Te tienes que casar Difícil. en el momento luego de que la conociste enojada, que la conociste en el piso o que tú te caíste, en los problemas, justamente en ese comenzar de cero, porque acá la vida nos va poniendo situaciones en las que comenzamos Así nuevamente, es ahí donde tenemos que seguir unidos. Así es. Y muchas veces eso no lo queremos enfrentar. Sí. Y como decía el pastor, ese egoísmo. Cuando el egoísmo es decir, no, pero es que yo no estoy para problemas. Muchas veces decimos esa frase. Esa me la he escuchado a mí muchas veces. Sí, a todos. Yo no estoy para problemas. Si estamos para problemas, mejor nos separamos. No funciona así. Es justamente en esos problemas donde más nos tenemos que estar unidos. Y esas son las cosas que ahora vamos a empezar a contar. Algunas de las que el hemos típico vivido. dicho, Alberto, de para complicarme más la vida, mejor estar solo. Sí. Qué tontería. Es una frase, es una frase muy, muy clásica. Y bueno, vamos a ver algunas O lo situaciones. que yo tengo que decir que yo utilizaba mucho esa frase, yo que le decía mucho a Alberto cuando estábamos discutiendo, le decía, yo no me casé para esto. Yo no me casé para las discusiones, el peleo, la para el pelea, problema. sí. Y cuando estamos en Cristo, que es lo que vamos a repasar un poquito, es comenzar de cero tu matrimonio. Una de las cosas que más nos costó con Alberto es la rivalidad que se genera durante las primeras semanas o bueno, a veces pueden ser meses o años incluso de matrimonio, cuando al inicio es todo bonito, pero luego llega la convivencia, el ver el carácter del otro, las costumbres, la cultura, cuando en este caso somos de países distintos, entonces empiezan a haber muchos roces. Mucho choque. Y uno empieza a decir, pero yo le decía a Alberto, yo siempre tengo que estar recogiendo tu toalla, lo típico, deja la toalla tirada o de repente la hora de lavar los platos, o en el caso de nosotros que tenemos un niño, mi reclamo siempre era, pero yo siempre te tengo que estar diciendo lo que tú tienes que hacer con respecto al niño. Entonces la rivalidad, Alberto, es algo que nosotros nos costó, pero lo hemos superado y lo estamos superando. Y a cualquier matrimonio la Sí. rivalidad sigue llegando. Ajá. Y sigue llegando porque sí que si mi familia, que si la tuya, y a lo mejor otros ahora mismo tenéis la familia un poquito más lejana. Sí. Los que tenemos la familia más cercana nos pasa. No, es que vamos a quedar con tus padres. Sí. No son mis suegros, son tus padres. Tus padres. ¿Verdad? Y los problemas que trae siempre eso, ¿no? La diferencia entre una familia o la otra. Cuando ya están más lejos, al final, como no vives con ellos o no estás cerca de ellos, no existe esa rivalidad. Pero la rivalidad, lo que tú has dicho, es muy importante y es la que más daño suele hacer. Que si yo le digo al niño una cosa y tú le has dicho lo contrario, porque ahora mismo vuestro nieto es muy pequeño, pero cuando yo que tengo una de 9, ya ha cogido la ventaja y la inteligencia
de venir primero a papá a pedírselo. Y si papá le dice que no, Intenta con la voy a madre. intentarlo con la madre porque alguno de los dos se lo voy a sacar. Sí. Si se lo saca uno de los dos ya existe otra vez rivalidad. No porque yo le dije al niño, tú no le dijiste. O sea, todo eso, tener una educación sabiendo de quién es la cabeza, cómo se hacen las cosas, cómo se hacen las cosas en matrimonio, no es fácil. Es que esa rivalidad que menciona Pau, cuando hablamos de por qué yo lo hago y tú no, justamente es lo que estamos haciendo. Esa rivalidad que ya tiene que empezar a morir. Correcto. Que tiene que morir sí o sí y que tiene que... es de ahí donde se comienza de cero, porque no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo donde todo es competencia, donde absolutamente todo se compite, todo es por ser el mejor, por ser el primero, y en el matrimonio no podemos estar compitiendo. No. Y esa realidad de la que ella habla, que justamente lo vivimos, y aquí quiero hacer un paréntesis, me quiero tomar de las palabras que dijo nuestro hermano Kenny ayer cuando tocó predicar en la iglesia, cuando dice, a veces pensamos que en la iglesia somos todos santos, no, somos todos pecadores. El que estemos parados acá con Paola y que vamos a hacer este programa no significa que nosotros dejamos de tener problemas, de ninguna forma. De hecho, esta semana hemos enfrentado problemas muy duros. Sí. Cuanto más adelante, más problemas habrá. Problemas Nos estás alentando. Problemas Sí. de decisiones, noticias que nos han llegado que nos terminaron desencajando. Sí. Y ahí está. Y ojo, y nos vamos a equivocar 100 veces más. Pero como decíamos, cuando enfrentamos ciertos problemas, hubo versículos que nos ayudaron, hubo palabras de fe que nos ayudaron. Y habla un poquito más, Pau, de cómo saliste de ese momento o cómo entendiste que teníamos que terminar de la rivalidad que dices tú. Sí, primero porque, bueno, yo desde desde esa rabia que uno siente cuando está en esa relación, en el matrimonio, en la convivencia, y empezás a ver todos los defectos de tu pareja, de tu cónyuge, se genera rabia en tu corazón. Bueno, y por más de que yo como mujer digo, bueno, yo sé que tengo que amar y respetar a mi esposo, pero está la otra vocecita que te dice, ¿por qué tenés que aguantar? ¿Por qué tenés que siempre vos, sí, tú vales más como mujer o no es lo que mereces? Y más aún cuando pedís consejos en lugares que no debes pedir. Entonces te empieza a generar rabia, te empieza a generar dolor en tu corazón. Y lo que yo hice, porque con esa rabia y esos sentimientos que no vienen de Dios, uno se entristece como mujer, se aleja y se aísla de su pareja. Entonces lo que yo hice, obviamente, buscar en oración que Dios me guíe, y me dio una palabra que vamos a ver en Colosenses 3:23, y dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. O sea, yo como mujer, como esposa, tengo que entender primero que todo lo que yo hago tiene que ser como para Dios. Obviamente, si voy a hacer algo, cocinar, que sea como para Dios. Y sí, bueno, mi esposo, que a mí me pasa mucho en casa, que cuando yo cocino, quiero y me gusta que me diga qué rica tu comida. Y a veces se le pasa y se pone a comer la comida, sí, o se termina el plato y no me dice. Te está haciendo comida para dioses. Te lo ha dicho que lo hace como para Dios. O sea, Sí. Por favor. Y cuando él ya no me dice, yo digo, pero no me dijiste que está rico. Y ya empiezo. De una cosita pequeña hago un problema. Entonces siempre pensar que todo lo que hagamos sea para Dios. Sí. Tú como esposa trata de servir en la casa, en tu hogar, para tu marido, o si tiró la toalla por 10ª vez, bueno, recogerla por 10ª vez como para el Señor. Entonces eso a mí me ayudó muchísimo. Creo que nos tomamos siempre de esa palabra para en el día a día no colapsar y no estar discutiendo y entrando en ese lío una y otra vez. Costó, pero... Cuesta, ayer... Hay algo precioso que dice, porque es cierto. Y algo que aprendí yo con el ministerio que trabajamos en Libres para Amar, que trabajamos con matrimonios, algo que aprendí era, cuando tú intentas cambiar a la otra persona, en lugar de amarla como es, no consigues cambiar nada. Esa es la frase clave. Cuando tú quieres cambiar a la persona, en lugar de aceptarla como es, no consigues cambiar nada. No. La única manera de cambiar a la persona es amarla como es, y la persona, por amor, va a ir cambiando cosas. A mí pasa igual, o sea, mi mujer siempre me regaña: Israel, los calcetines parece que se van solos a la cesta. O sea, yo tengo la manía y parece que los calcetines se van solos a la cesta. Pero, como dice ella, al final empezó a entender, bueno, Israel hace otras cosas. Por ejemplo, yo soy el cocinas de casa, me encanta cocinar. Entonces, al final esto es una cosa entre dos. Sí. O sea, por eso dice que 2 es 1. Al final es mejor eso. Pero entenderlo a veces, como dices tú, la rivalidad empuja a crear peleas. Y una sociedad
que cada día nos lleva más a decir, no, es que tú eres mejor independiente. Sí, Eso es lo Sí, que nos lleva a la sociedad. la sociedad nos está llevando así, a estar solo. Por eso vemos que las tasas de matrimonio son cada vez menores, la gente no se quiere casar, la gente no quiere tener familia, porque no quiere enfrentar estas cosas y no entienden de que es mejor ser uno, ir caminando juntos. Y lo que tú decías, pastor, de eso de no cambiar. Jesús, cuando nos vino a dar amor incondicional. Y Dios nos ama incondicional. ¿Cuántas veces nosotros discutimos y decimos, pero es que no cambias nunca? Es que... Y Dios no nos está diciendo eso. O sea, Dios nos enseña a cambiar, pero Dios nos espera a que nosotros vayamos cambiando. Y Él no nos deja amar. sí. Entonces, cuando Dios, que nos podría decir, ¿sabes qué? Me aburrieron. Y no sigo. Si Dios sigue, si Jesús siguió, porque Jesús podría renunciar y decir, bueno, ¿saben qué? No. Yo no nací para esto. No soy el Hijo de Dios para morir en una cruz. Y si Él lo hizo, ¿quién somos nosotros para no hacerlo? Para no hacerlo. Y justamente en nuestra pareja, en nuestro matrimonio, van a haber veces en que, como dijimos, queremos decir, ¿saben qué? No. Ya no más porque no me hace caso, porque no me escucha, porque... No, la misión de nosotros es justamente seguir amando. Y si recordamos una segunda vez, Pau, que quizás es un gran tema, que son los problemas. Todas las parejas vivimos problemas, pero vamos a tocar uno que nos ha tocado muy de frente, que son los problemas económicos. Qué duros son. Que muchas veces los problemas económicos lamentablemente terminan muchas veces en suicidio. Divorcios. Sí. Y muchas veces también terminan siendo el por qué un matrimonio se separa. Sí. Los problemas económicos te llegan todos los días, más los que nosotros somos emprendedores. Pero claramente cuando estás en ese problema económico te llegan los nervios, y voy a hablar un poco lo que yo sentía, nervios de cómo voy a salir, hay que pagar las cuentas, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro. Hay veces en que no haces parte a tu pareja de ese problema y te la guardas y tu pareja sabe que estás pasando algo y tú no la dejas entrar en esa solución, sigues luchando solo. Y en ese luchar solo vas con tu fuerza. Segundo error, o sea, primer error, no hiciste parte de tu pareja, porque para algo están juntos, para algo pueden luchar. Y el segundo error es creer que con tus fuerzas lo puedes hacer, cuando entrégale todo a Dios y que sean las fuerzas de Él. Y ahí, o sea, estás rompiendo dos cosas, justamente. Y lo primero que hiciste fue romper ese uno que son con tu pareja al no hacer la parte. Ayer precisamente hablábamos aquí en la congregación, yo estaba compartiendo, estamos con una serie de las promesas. Y una promesa era la promesa de la provisión. Uh-huh. Y como decía Alberto, las cosas que yo he vivido en matrimonio, económicas, él las conoce un poco, mi testimonio, son durísimas y llevan un matrimonio a romperse. Pero el problema es que si no somos uno, ¿cómo le vamos a decir a Dios lo que se necesita? Y como tú decías, el caso de gente que lleva al suicidio. Pero al suicidio también lo llevan personas que son millonarios y han fracasado en su matrimonio. Fíjate, no solo es el dinero, es la frustración de no haber conseguido enlazarlo todo, ¿no? Sí. Que ese es uno de los problemas. Pero ¿quién es el que enlaza todo? Esa es la clave. ¿Quién es el que enlaza esa economía, ese matrimonio? Esa es la clave. En la sociedad cada vez menos. Yo estaba mirando cuando ha dicho lo del divorcio, digo, me gustan mucho las estadísticas. 76.685 divorcios en el año 2023. Wow. Aquí en España, en no España. mundial. Fíjate, En España. Es mucha gente la que se está separando. Y ojalá que este programa, a esta hora que vamos a estar todos los lunes, ayuden ese granito de arena. Yo conté con el problema que vimos. ¿Qué sentías tú en ese momento, Pau, cuando estábamos pasando esas cosas? Es el tema económico de parte de la mujer también, cuando dos personas, hombre y mujer, se juntan, recordando el pasado, cada persona, tanto mujer como hombre, tuvieron su independencia. En mi caso, por ejemplo, yo trabajaba, tenía mis cosas, mi trabajo, mi economía. Y Alberto también por su lado. Cuando nosotros nos casamos, uno de los dos tenía que renunciar a su trabajo para seguir al otro. En este caso, como Alberto es emprendedor y en ese entonces viajaba mucho, entonces yo tenía que dejar mi trabajo y depender de él. O sea, punto uno, el depender de una persona, confiar, ya es difícil. Sí. Entonces, si no tenés a Dios, es como que, ¿cómo vas a depender de un hombre y tu economía y te va a tener como vos querés? Entonces, lo primero es confiar plenamente de que si te vas a casar con alguien,
tenés que depender como mujer o como a viceversa también, Sí. ¿verdad? Hay situaciones en las que el hombre está sin trabajo y tiene Y que la mujer es depender, el que la sí, apoya, sí, exacto. y está bien, ¿verdad? Ujú. Entonces, número uno, eso, que ya, si bien en ese entonces confié, pero tenía tanto miedo, porque decía, ¿cómo? ¿Y si las cosas no salen bien? ¿Y si yo quiero algo? Etcétera. Y segundo, que al dejar de trabajar, yo como mujer empecé a tener tiempo libre y a pensar cosas y a decir, por ejemplo, quiero comprarme algo y le tengo que pedir. ¿Por qué le tengo que pedir o por qué tal cosa? Hasta que logramos un equilibrio en cuanto a que yo no tengo que estar pidiendo, sino que tenemos algo en conjunto que uno puede usar, eso. Pero lo que yo sentí fue una desesperanza por la incertidumbre de no tener yo dominio de la parte económica. Entonces, cuando hubo problemas económicos fue así devastador para mí porque dije, yo sabía que esto iba a pasar. Entonces empecé a decir, tengo que volver a trabajar, tengo que tener lo mío, tengo que... Y me empecé a llenar de incertidumbre y otra vez de rabia hacia mi esposo. Y agobio y toda la tensión Sí, que se forma. Yo lo viví con mi esposa, ella también, intentando luchar por ayudar a la relación. sí, Porque hay que conseguir economía, porque hay que mantener a la familia. Y puede ser ella. Ha habido momentos en los que ella ha sostenido el matrimonio económicamente, otros momentos en los que lo he tenido que sostener yo. Pero al final, cuando uno confía en Dios, al final da igual quién lo está sosteniendo, es Dios el que lo sostiene. es Dios. Hasta justamente eso, a Hasta eso, entender eso no es sí. fácil. Es que no es fácil porque uno no lo va a comprender, es imposible, es muy difícil Es comprenderlo. demasiado difícil porque uno con sus fuerzas sabiendo que, bueno, yo tenía mi sueldo y yo puedo. Entonces es como que no, yo a partir de ahora, en nuestro caso, yo empecé a buscar trabajo por mi cuenta, Ah, sin comentarle a él. Y en su caso, él tenía, cuando tenía problemas económicos, él no me contaba a mí, por miedo a que yo lo reproche o lo regañe. o lo Entonces, juzgues, sí, juzgar el sí, motivo, por qué es el motivo y por qué lo hiciste, eso cómo lo sí, hiciste. Nos pasa a todos, o sea, a todo marido, sí. que somos emprendedores, porque Alberto y yo somos emprendedores los dos. Ahí aprovechamos, a ver si empezamos con el programa de Más que Emprendedores, que no lo hemos hecho todavía. Hasta que Pero uno dice, bueno, en nuestro caso entendimos de que, bueno, tenemos que confiar en Dios, que Él es el sí, proveedor de todo. Así que empezamos a orar por nuestra economía, empezamos a contarnos las cosas clave. para que Él pueda encontrar un apoyo en mí, Mm, porque en este momento Él es el proveedor de la casa, del hogar. ujú, Entonces, tenemos que mujeres tratar de confiar, obviamente primero en Dios, y de respaldarnos en nuestros así esposos, es. darles, orar por ellos, darles tranquilidad para que puedan trabajar, porque en el día a día no es fácil Sí. tampoco. Ahí sí voy a lanzar una lanza, porque lo ha dicho ella, y hay veces que como cristianos somos a veces muy religiosos. Sí, Y ha dicho algo que es muy importante. Evidentemente la palabra de Dios dice que el hombre es el proveedor del hogar. Sí. Y nosotros con principios bíblicos intentamos mantener las cosas como Dios dice, pero hay circunstancias en las que la mujer la también. mujer ha Sí, tenido un mejor puesto de trabajo laboral. Ella es jueza, por ejemplo, y el marido es albañil. No tengo nada en contra del albañil. Vienen los hijos, alguien tiene que intentar ayudar, va a desperdiciar ese puesto de trabajo la esposa que Dios la ha llevado a ese lugar. sí, A lo mejor es el claramente. marido el que tiene que empezar a cuidar a los hijos hasta que ellos se desarrollen, el Sí, marido pueda volver a trabajar, porque Dios permitió que su esposa fuera la que generara los ingresos. Entender eso en un mundo cristiano a veces ha costado y es triste. sí, Y es triste. Ahora, no quita a que el hombre debe de luchar por llevar sí, el sustento a casa, eso está claro, es Sí, nuestro deber. es que, a ver, como tú dices, cuando es la mujer la que está sustentando económicamente una familia con la bendición de Dios, Ujú. también ahí también es un comenzar de cero para nosotros Sí, los hombres. O sea, nosotros los hombres no estamos acostumbrados, nosotros los hombres estamos acostumbrados a eso de nosotros ser el proveedor y ahí es también donde tienes que renunciar a ese viejo hombre y ujú, renunciar a la rivalidad que hablábamos en el punto sí, anterior. Y cuando llegan los problemas económicos, que justamente el punto que estamos tocando, eh, yo me recuerdo, si hablamos del concepto de problemas, yo me recuerdo cuando están los discípulos en medio de la tormenta, ven venir caminando sobre el agua a Jesús y Pedro le dice, a ver, si eres el Hijo de Dios, haz que yo camine sobre el agua. O sea, sí, haz que yo camine sobre los problemas, porque ese es el contexto. O sea, esa sí, tormenta son esos problemas. O sea, tú le dices, fíjate, tú le dices, a ver, si realmente eres el Hijo de Dios, haz que yo supere estos problemas. Y él te ujú, dice, bueno, lánzate. Y se pone ujú, a caminar. Se pone a caminar y en ese momento que se pone a caminar yo imagino una tormenta brutal en medio del mar, imagínate esa situación, o sea, estar en medio del agua, de partida ya te ves flotando, sé que te ujú. parece extraño,
pero viene y sigue la tormenta, y tú ya empiezas a desconfiar en el poder de Dios, te empiezas a hundir, y yo me imagino a ese Jesús diciéndole, mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí. O sea, no mires la tormenta, mírame a mí, porque yo soy el que te mantiene, el que está haciendo que tú flotes en el agua. O sea, mírame a mí. Pero muchas veces nos seguimos enfocando en el problema y nos terminamos hundiendo. Y en Mateo 14, 30, 31 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, Pedro. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. O sea, cuando ya se estaba hundiendo, cuando entendamos que Dios ya lo estaba sacando los problemas, pero seguimos viendo los problemas, se empieza a hundir. Y al momento Jesús extiende su mano, lo levanta y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, hay también un punto importante. Dios siempre está al lado de nosotros. Sí. Y por mucho que sintamos de que nos estamos hundiendo, no nos vamos a hundir si es que Él está justamente al lado de nosotros. Y los problemas entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Los problemas no van a dejar de existir. No van a dejar de existir. No. Simplemente tenemos que enfrentarlos como una sola carne en el matrimonio, pero dejarlo todo ya en las manos de Dios. Así es. ¿Qué otro recuerdo, Pau? Antes de hacer un corte de una canción, ¿qué otro recuerdo tenemos? Otro recuerdo que nos encanta ahora que estamos haciendo eso justamente aquí en este programa es la comunicación. Qué gran problema se genera en el matrimonio cuando hay falta de comunicación y de buena comunicación. Sí. Ese fue un gran punto de quiebre en su momento entre nosotros, porque yo sentía que él no me escuchaba o que podía estar mirándome y hacía como que me escuchaba, pero se daba vuelta y volvía a hacer lo que le acababa de decir o directamente no lo hacía. Entonces, como mujer yo me sentía que no me escuchaba, que no me valoraba y otra vez tenía esa carga de que él siempre tenía ese concepto y él siempre, estoy usando otra vez, de que yo era muy quejosa o que nada me gusta. Y yo decía, pero yo no soy así, lo que pasa es que tú no me escuchas o que tú no estás haciendo lo que yo necesito que hagas. Entonces, ese problema nos generó muchísimos más temas que llegaron incluso a mostrar, a darnos esa palabra de vamos a separarnos. Que claramente cuando no nos estamos comunicando bien, cuando decimos que no nos escuchábamos, o cuando le dices que siento que no me escuchas, ahí viene la frase que decíamos antes, bueno, entonces nos separamos. Bueno, si vamos a tener tantos problemas, mejor nos separamos. Y Dios no quiere eso. Dios nos quiere dar las herramientas y el aprendizaje para, en medio de esas situaciones, seguir unidos. Pero lo más fácil es decir, bueno, mejor nos separamos. Pero fíjate, el matrimonio es difícil, la vida es difícil, estar separado también es difícil. Entonces uno tiene que elegir qué difícil quiere. O sea, ¿cuál es el difícil que quieres hacer? O sea, estar solo es difícil, estar en un matrimonio es difícil, pero Dios nos dice, ¿saben qué? Van a ser uno solo. Entonces, ¿qué significa? Que ese difícil va a ser más fácil, uno al lado de Dios y otro si siguen juntos. Y hay algo que no quiero que se escape porque lo dijiste al aire, o sea, lo dijiste rápido, que es ese hablar del siempre o el nunca. Muchas veces en las parejas decimos, es que siempre tal, es que nunca tal, es que el nunca y el siempre no existe. ¿Por qué? Porque cuando ya la persona lo hizo por lo menos una vez, ya no es un siempre. Entonces, cuando tú le dices a una persona, es que siempre tal cosa o nunca tal cosa, lo estás hiriendo, o sea, le estás poniendo un puñal, porque esa persona dice, pero es que si en alguna vez sí lo hice bien. Claro. ¿Viste? Entonces... O alguna vez lo he hecho. Alguna vez lo he hecho. Entonces, es mejor hablar, como dice Paola, en ese tema de la comunicación, hablar de la forma que es real. ¿Sabes qué, mi amor? Las últimas 5 veces no hiciste tal cosa. No es un siempre que no lo haces. Fíjate, Alberto, hay algo muy importante con la comunicación y precisamente estando en Galicia di un estudio completo sobre la comunicación y el matrimonio. Da para un estudio completo. Sí, el problema es que ni siquiera sabemos cuál es la parte de comunicación de mi pareja. O sea, nos casamos y no sabemos si mi pareja es más auditiva, más visual. Sí, ¿Cómo puedo yo tratar sus sentimientos? ¿Cómo percibe ella el amor? Porque hay muchas maneras de percibirlo. Hay algunos que es con acto de generosidad, hay otras veces que es más constante físico, otros palabras de afirmación. Cuando tú no sabes el lenguaje del amor, tan conocido, un buen libro que hay que leer, Los 5 lenguajes del amor. Muy bueno. Cuando uno no entiende cómo comunicarse es cuando viene el problema. Pero es que claro, tú no conoces a tu pareja al 100%.
no sabes cómo recibe ella el amor ni cómo lo das tú. Y a lo mejor tú estás dando el amor que a ti te gusta recibir, pero ella no lo recibe así. Ella lo Sí. recibe de otra manera que tú no lo estás dando. Entonces es muy difícil la comunicación cuando no entiendes qué comunicación tiene tu pareja. Totalmente. Y yo creo que eso en el día a día, la única forma de descubrirlo, que yo ya he descubierto que Alberto su lenguaje del amor es más de pequeños detalles, un abrazo, Ujú. un beso, y cosa que a mí me ha costado muchísimo desde siempre, no soy muy demostrativa. Por ejemplo, sí le puedo cocinar y ahí yo le estoy diciendo que le amo, pero él Pero quiere son que le servicios. diga, sí, Claro, son actos de servicio que hay sí, gente que recibe así el amor, pero hay sí. otros que no lo reciben así. Entonces, para no entrar en ese conflicto, lo que nosotros hemos hecho es que nos hemos tomado de una enseñanza que nos ha dado nuestros pastores Diego Ujú. y Ruth, de que siempre que conversemos o que tengamos un conflicto, una pelea, nos sentemos a conversar como si Correcto. Jesús mismo estuviese sentado ahí entre nosotros como un árbitro. Entonces, otro ejemplo es que, por ejemplo, cuando hay visita a nuestras casas, tratamos de no hablar fuerte, de no decir malas palabras, de comportarnos para que el otro no tenga una mala impresión de nosotros. Ujú. Entonces, cuando estamos ante discusiones con la pareja, nuestra recomendación, porque nos ha servido, es hacer eso. Tratar de hablar con amor, con paciencia, como si Jesús mismo nos estuviera escuchando. Claro. Porque Que- no le vamos a decir, perdón amor, a nuestra pareja estando Jesús o estando una visita, eres no sé, una mala palabra o esto. No, vamos a tratar de ser lo más Sí. cuidadosos. Y entonces con eso, con esa palabra que justamente está, mi amor, ¿en qué versículo? En 2 Timoteo Sí. 2, 23, 26. Lo leo yo y luego nos vamos a una canción. Ok. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con su mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos Así es. a voluntad de él. Sí. Qué fuerte. Sí, directo. Vamos Pues vamos a escuchar una canción ahora de Abraham Velázquez y Belitza. Qué bonito lo que dice la canción. Fue Dios que nos unió. Qué bonito encontrarnos en el camino y saber que para siempre me perteneces, ¿verdad? Amén. Así, Alberto, es algo bonito lo que dice la letra, ¿verdad? Seguro, para siempre me perteneces, para siempre nos pertenecemos. Así es. El pastor que nos casó nos decía algo muy muy bonito que fue la primera vez que yo lo escuché cuando justamente el pastor nos dice: tú no te casas para ser feliz, tú te casas para hacerla feliz a ella. Wow. Y ella se casa para ser Así es, feliz. así es. Fíjate esa frase que nunca la escuché. y yo siempre le decía a Pau, qué importante lo que nos dijo, porque muchas veces uno lo hace, es que yo voy a ser feliz al lado de ella, o al revés, ¿no? Tú te casas para ser feliz a la otra persona y juntos construir una felicidad. Y fíjate, voy a interrumpirte porque es algo que me ha encantado la frase, no la había escuchado así, pero algo que sí que siempre he luchado yo, y cuando éramos jóvenes en nuestras iglesias hasta más nos lo decían: el día que Dios te dé tu media naranja, qué error más grande, ¿no? Sí. A mí me enseñó un pastor y dice: ¿cómo que media naranja? Tú eres una naranja completa. Y Sí. si no sabes ser completo en Dios, tú no vas a poder complacer a nadie. Tú tienes que ser completo, y una vez que eres completo, la otra persona es completa, vais a hacer un zumo increíble. Pero eso de ser Cierto. media naranja no sirve para nada. Nadie te va a complementar. O sea, tú tienes que ser feliz completo, porque si no, no puedes dar felicidad a otro. Totalmente. Porque estás vacío. Es que justamente, o sea, el feliz completo va a estar vacío. A alguien también le escuché una frase que también me dejó marcando ocupado, que dice: para tener la mejor esposa, tú tienes que ser primero el mejor esposo. Wow, muy buena frase. Para tener un mejor amigo, tú tienes que ser primero Qué el mejor bueno, amigo. qué bueno, qué Y bueno. entonces, pero en esa relación de amigos, muchas veces, yendo ahora de vuelta a los recuerdos, ¿cuántas veces también miramos a nuestra pareja como que si fuera el enemigo? Uy, La batalla del amor, me dice. la batalla de la... O sea, en cualquier cosa, en cómo vamos criando nuestro hijo, es que lo Sí. criamos, cada uno lo cría de una forma distinta, es que entonces es mi enemiga, está luchando en contra mío. No. O sea, cuando se viven problemas, si lo encaramos cada uno, como decíamos, lo encaramos cada uno solo, claramente lo sientes que el otro está en otro bando. Cuando Así lo es. encaramos juntos,
va a ser más fácil. O sea, es así de simple. Cuando tú tiras una carreta en el campo, siempre van dos bueyes adelante, no uno. Siempre van dos, ¿sí? Y en la pareja tienen que ir dos. Pero cuando te centras en el que es mi enemigo y no te das cuenta que es tu pareja idónea, que es tú, ese uno que están formando, sino que te centras solamente, no, es que es mi enemigo que viene. Entonces mejor me separo. Porque si voy a tener un enemigo en casa, ¿qué es lo más fácil? Bueno, entonces aquí se rompe todo y nos separamos. Claro. Como va a ser un infierno, prefiero no vivir un infierno. Pero ¿quién? Y aquí es algo muy importante que tenemos que entender. ¿Quién quiere que nos separemos? El enemigo. El enemigo. Satanás. Satanás lo único que quiere es romper esto, y más un matrimonio cristiano. Sí. Y esto quizás a las parejas que lo están escuchando, tienen que saber que los problemas muchas veces vienen porque Satanás es también muy poderoso, está llevando esa lucha justamente para romper esto. Sí. Y nosotros como hombres no tenemos la fuerza muchas veces para frenar eso. Es ahí donde tenemos que confiar justamente en Dios. Y Dios lo dejó claro. En Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. O sea, no está diciendo lo que nos va a pasar. Porque ese ladrón justamente es el enemigo, Satanás, que quiere hacer todo esto y más destruir y matar un matrimonio cristiano. Totalmente. Porque ese matrimonio se formó para Cristo. Pero ¿qué nos dice Jesús? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, en medio de esos problemas, donde quizás vamos a perder la lucha, porque el enemigo nos está tentando a separarnos, recordar lo que nos dice Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y ahí yo creo que un consejo que yo he aplicado es ver al cónyuge cuando estás discutiendo con unos ojos más espirituales. O sea, detrás de esa pelea, detrás de esa discusión, ¿realmente quién está? ¿Está Dios o está el enemigo? Está el enemigo tratando de romper lo que Dios unió, ya sea a raíz de un problema económico, o si están discutiendo por una tercera persona o un chisme o lo que sea. Tratar de ver, no es mi esposo el que está diciendo esto, sino que el diablo, el enemigo, está utilizando su boca para herirme, para que yo rompa. Fíjate, una de las cosas que más nos costaba a mi esposo y a mí era entender nuestra forma de hablar o discutir. Sí. O sea, yo quiero que se arregle la situación ya. Ahora. Vamos a hablar ahora y se arregla ahora. Y Ruth, la pobre, era, no, déjame tranquila. Analizarlo luego hablamos. y luego, sí. Entonces, empezar a saber cuándo, y ahora es gracioso, ahora, cuando el problema lo crea uno, lo crea el otro, hemos sabido ceder. Sí. O ella ha esperado, o yo he esperado, o ella ha actuado rápido en hablarlo. Entonces, al final se va aprendiendo, pero ahí viene el problema de las discusiones, el saber entendernos, el ver que la persona es el enemigo. O sea, Ruth no es que me quiera ignorar, es que necesita parar, porque si no va a ser más grave el problema. Totalmente, porque o al revés, ella tiene que entender, no, mi marido no puede esperar más, tengo que hablarlo ya porque él necesita estar con paz, si no se encuentra mal. Sí, porque es evidente que como humanos estamos enojados, y cuando estamos con ese sentimiento decimos a veces cosas sin pensar y herimos a la otra persona. Entonces siempre nuestro lema es ver más con lema en el sentido de aplicarlo, ver a la pareja con ojos espirituales. Hay una película que a mí me encanta, se llama Cuarto de Guerra. Es muy buena. Esa película es muy buena. Si estás pasando por problemas de discusiones o malentendidos fuertes con tu pareja, te recomiendo que veas esa película y la analices. Incluso la puedas ver con tu pareja. Sí, es buena película. Otro punto, que ya casi estamos terminando los puntos, es el tema de la humildad. La humildad en el sentido de tener un corazón humilde para aceptar las críticas. Sí. Porque casi siempre en el matrimonio, cuando hacemos algo mal, nos ofendemos. Es como que ya otra vez estás viendo mis defectos. Me pasaba mucho con este señor. Con el que tiene aquí enfrente. Que no voy a decir su nombre, pero lo estoy viendo. Que de pronto hay actitudes que él no está pudiendo ver, o que yo no estoy pudiendo ver, y que yo estoy ofendiendo a otra persona, en este caso a mi esposo, con mi actitud, y no lo estoy pudiendo ver. Entonces tratar de tener ese corazón primero humilde para aceptar, sí, cierto, me he equivocado, pero también la otra persona tiene que tener un buen tacto para decirle, sabes que esto me está hiriendo o me está ofendiendo, ¿cómo podemos solucionarlo? Fíjate, me acaba de dar en toda la frente a mí. Hay una frase que siempre Ruth me reprocha y yo intento quitarla de mi boca, sobre todo cuando ella se pone a lo mejor en la cocina. Ella no es cocinera, yo sí cocino mucho, ella no le cuesta más, y encima es muy despistada, ella no
O sea, no se centra en 3 cosas a la vez. Ella prefiere, tiene que hacer una, entonces quiere hacerlo bien, rápido, y empieza a hacer 3 cosas porque ve que yo lo suelo hacer con las 3 cosas a la vez. Y si le sale mal, se le quema algo, pasa algo, yo, mi frase siempre fue, qué desastre. Y ella me dice, otra vez me has vuelto a decir qué desastre. No, es que no me ves capaz. Sí. Y eso es un problema. O sea, cuando tú a la otra persona sueltas una palabra, porque son palabras dichas. Ujú. ¿Cuántas veces nos decimos cosas que son, qué desastre? O qué Sí. cabezota eres. O qué... Y estás sembrando en tu pareja algo que no es real. Yo no creo que mi mujer es un desastre, es increíble. Canta bien, es atractiva, palabra, es madre increíble. Pero, por un detalle que no es perfecta, se lo Claro. echo en cara sin querer. Sí. Es que, gran ejemplo viste, es que lo que pasa es, hay veces tenemos que entender que las palabras pueden hacer mucho daño. Sí. Y una sola palabra puede hacer mucho daño y también en qué momento se está dando esa palabra. Porque lo que estás haciendo ahí es justamente es de la posición de juzgar, porque con tus ojos es un desastre, pero quizás en ese momento la pareja está dando lo mejor de uno. Sí. En ese momento está dando lo mejor porque estaba intentando por todos los medios salir de un problema. Y si tú llegas en ese momento a darle una palabra de juzgar a esa persona, Obvio. lo matas, Sí. lo reventaste. Y uno que dice, bueno, entonces, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué me esfuerzo en hacer las cosas Pues bien? no lo hago, claro. O ya no lo hago, Mejor no sí. lo hago. Entonces, pero déjame leer el versículo, mi Pau, Sí. de Mateo 7:1-3. No juzguéis Justo. para que no sean Juzgado, juzgados. Es justo. que es tan simple, o sea, a ver, si yo no quiero que me peguen, yo no entro en una pelea. Es así de simple, o sea, si yo entro a un ring de box, o sea, flaco, es obvio que te van a Que te buscar. van a- Pero si yo estoy en ese ring de box y me pegan en el primero y yo no respondo, el otro ya se empieza a parar. Pero, ¿y qué pasa cuando empiezo a juzgar al otro? Tengo que aceptar de que también Que me van a decir que yo también soy. viene de vuelta. Exacto. Entonces, porque el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Juzgados. Entonces, y con la medida que midas, serás medido. Si tú das amor, te van a entregar amor. Si tú das desprecio, Así el es. que no esperes otra cosa que no sea Así desprecio. es. ¿Viste? Y después dice, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano cuando no echas de ver la viga que está delante tuyo? Muchas veces vemos que el otro tiene el problema, pero cuando el problema lo tengo yo. En psicología se dice que todo lo que tú ves en el resto es lo que a ti te molesta de ti mismo, que es la psicología del espejo. Sí. Es que él hace tal cosa. Cuidado porque quizás lo estás haciendo tú. El ejemplo, el reflejo, sí. Sí, Sí. esa psicología. Entonces, cuidado ahí, pero también, por favor, mucho cuidado cuando la otra persona está dando lo mejor de uno. Cuidado con lo que se dice. Porque, Sí, menosprecias. porque si la persona quizás se equivoca en decir una palabra o no sabe orar como a ti te gusta, o no sabe alabar como a ti te gusta, o no sabe leer la palabra en el momento, ¿qué hacía Jesús? Bueno, venga, vamos a aprenderlo de nuevo. Vamos a enseñarlo de nuevo. O sea, cuando yo me recuerdo, cuando él le dice a sus discípulos, van a orar y yo voy a ir a orar. Y ellos se quedan dormidos. Sí los regaña, pero ¿qué les dice? Bueno, ¿saben qué, muchachos? Les voy a enseñar a orar. Ujú. No es un ¿saben qué? No sirven absolutamente para nada. Siempre es en el estar enseñando. Y orar es el último tema para ya ir cerrando. Ese punto. Después de todo lo que hemos ya recordado, hablado, es lo más importante que une una pareja y al matrimonio y que nos ha unido a nosotros de nuevo, es la oración. El estar orando sin cesar el uno por el otro, ya sea cada uno por su lado y tener un tiempo también para orar juntos. Es demasiado importante porque es una cobertura espiritual, que Dios también nos dice que la lucha no es contra los hombres, sino contra los espíritus y potestades. Entonces hay que estar orando el uno por el otro y cuesta tanto. Es difícil. Sí, porque a veces incluso nos ha pasado que nos pusimos como para orar y no sabíamos ni qué decir ni cómo empezar porque se genera como una vergüenza, como una pena, pero una vez que lo practicas, todo empieza a fluir y realmente se ve la mano de Dios en el matrimonio. Ayer tuvimos en casa una pareja maravillosa, a Kenny y Kelly. Y Kelly, ella decía,
entendí que en un momento de muchos problemas, entendí que mi única misión era orar por mi esposo. O sea, y no es fácil. Y yo creo que a Pau y a mí nos tocó mucho, porque si transparentamos cosas también, o sea, y es parte del programa, hay veces que vamos a ir transparentando cosas nuestras para que la gente entienda, como dije, no somos santos, somos lejos los más imperfectos y estamos en eso. Pero en todo este proceso de matrimonio hubo veces, y que esto lo hemos conversado con Pau, fue producto de sanarlo y lo sanamos solamente gracias a Dios. Hubo muchas veces en que me caí, en el que quería que alguien me parara, y lo único que necesitaba es que mi esposa me parara y orara por mí. Pero pasó lo contrario. Sí. Y hay muchos matrimonios que también les pasa lo contrario. La esposa viene pero con todo. O sea, si ya estás en el piso, te viene con todo. O sea, peor aún. O sea, y te revienta aún más. Y tú dices, cuando estás en el piso, lo único que necesitaba era simplemente tu oración y decir, sabes que mi amor, te entiendo, y vamos a llorar juntos y nos levantamos juntos. Y eso pasa mucho cuando, se me viene a la cabeza, cuando, por ejemplo, el hombre está intentando algo en lo económico y la mujer le dice, pero te dije que esto iba a pasar. Sí, yo sabía, no me hiciste caso. Eso nos pasa a todos los emprendedores. O sea, yo con mi esposa, yo llego a intentar calmar a lo mejor, no te preocupes, cariño, la semana que viene tengo pendiente un cierre, está puntito y se aplaza un mes más. Pero no era para la semana que viene. Y ahí es cuando tú te quedas, como dicen, ¿no? Chof. Ahora, cuando tú pones todo en las manos de Dios y empiezas a entender que Él es el que tiene el control de todo, es increíble, porque eso desaparece. Sí. No te preocupes, cariño, llegará, y esto va a llegar, y de repente llega más. Mira, y el entendimiento en la mujer también, porque en lugar de juzgarlo, una empieza a entender y decir, hizo todo lo que pudo, se esforzó, el Señor sabe lo cuándo intentó, va a llegar, sí, y bueno, ahora ya es en manos de Dios lo dejamos. Justamente, o sea, en manos de Dios lo dejamos. Y antes de ir al último versículo y antes que cierres tu programa, Pau, yo dentro de cuando discutíamos y no estábamos con este entendimiento, yo un día que incluso nos dio risa, porque estábamos discutiendo y voy al caso tuyo, Pastor, cuando dices que habías propuesto una fecha X, la solución llega tal fecha y esa fecha se aplaza. Y estábamos justamente discutiendo por algo así. Y yo le digo a Pablo, le digo, bueno, pero pregúntale a Dios entonces. O sea, no me reclames a mí, reclámale a Dios porque... No es culpa mía, claro. O sea, si Dios no quiere, por mucho que yo haga. Sí. Y recuerdo que nos reímos, pero tiene mucha relación con lo que hemos hablado ahora. Esa humildad y entender que dejar en las manos de Dios. Hay veces en que no vamos a comprender por qué pasa lo que pasa. Antes de venir acá al programa recibimos un llamado nada agradable. En la semana recibimos noticias nada agradables que obviamente va a generar problemas. Pero ¿qué dijimos? No, se queda en las manos de Dios. Y Paola, que fue justamente el jueves cuando recibo una noticia muy, muy desagradable. Eran las 12 de la noche del jueves y yo recibí una noticia muy desagradable en términos económicos. Y Paola pasa por el lado mío, fue a estar con Fran. Y desde su celular me dice, mi amor, tranquilo porque esto está en las manos de Dios. Wow. O sea, yo en ese momento que lo único que quería era llorar, sentirte que tu pareja te dice tranquilo. Y esa misión de esa ayuda idónea. Sí, eso es ayuda idónea. De que es como dice en Eclesiastés, antes de ir al cierre, Pablo, dice Eclesiastés 4 del 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si caen, el otro lo levanta. Pero hay del solo, aquel que está solo, porque cuando cae no habrá un segundo que lo levante. También, si dos duermen juntos, se calientan mutuamente. Más, ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos la resistirán, porque cordón de 3 dobleces no se rompe tan fácil. Así es. Eso es lo que queríamos decir. Da tú el cierre, Pau, y ya nos veremos la próxima semana. Súper lindo y súper, a medida que vamos hablando, recordando otra vez cositas que hemos pasado. Bueno, como cierre vamos a hacer como un resumen de los 6 puntos que tocamos para comenzar de cero, ya sea en tu matrimonio actual o si estás pensando en casarte o si estás con un conflicto, para que puedas tener en cuenta estos 6 puntos. El primero, aceptar y ser conscientes de que somos uno en Dios. El segundo, ante los problemas, enfocarse en Dios y no en la situación. El tercero, cada día conversar, comunicarse
como si Jesús mismo estuviera entre nosotros. El cuarto, en las contiendas y discusiones, ver al cónyuge con ojos espirituales, que no es tu cónyuge, sino que es el enemigo tratando de romper lo que Dios ha unido. Número 5, aprender a escuchar y juzgar con amor y respeto para el bien del matrimonio. Y número 6, orar uno por otro sin cesar. Eso es muy importante y, por supuesto, tener en cuenta que el matrimonio con un enfoque cristiano es empezar de cero cada día. Cada día tenemos que entender que somos carne, que somos débiles y que nuestra única fuente de vida es aplicar la palabra de Dios, tomarnos de la mano de Dios. ¿Para qué? Para protegernos del enemigo que busca constantemente separar, romper lo que Dios ha unido. Así que tratemos siempre de mantener una decisión correcta, enfocada en Dios, apoyarnos como marido y mujer, construir juntos y por sobre todo tratar de trabajar para el reino de Dios, que nuestro matrimonio sea un ejemplo para aportar a otros en distintas situaciones. Qué bueno. Pues como decía, ese cierre tan bueno, esos puntos, os vamos a dejar con la canción de Volver a empezar de cero, de Tercer Cielo. Así que os vamos a dejar con esa canción y con todo el programa de música de Kairos de